En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Tenemos? Bien. Le damos la bienvenida, señor subsecretario. El ministro se excusó que va a llegar un poco más tarde. Damos la bienvenida también al profesor Vileman, que nos acompaña vía Zoom, a los señores senadores. No tenemos cuenta hoy día, según nos ha dicho nuestro secretario. También tenemos a la Fundación Amparo y Justicia, don Héctor Arancibia, bienvenido. Secretario, si nos hace el resumen de nuestro proyecto, por favor. Gracias, Presidenta. Su Señoría, muy buenos días, invitados, subsecretario. Señora Presidenta, corresponde en esta sesión comenzar la discusión en general del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, signado boletines números 14.090.07, 14.091.07, 14.092.07, 14.100.07, 14.121.07 refundidos, que cumple su segundo trámite constitucional en esta corporación y que se iniciara en 5 mociones, como dije, ahora refundidas. A saber, la primera, boletín 14.090.07, de los diputados señores Castro y Lavaca Leiva y Longton, y de los exdiputados señoras Núñez y Parra y señores Fuensalida, Pérez, Prieto y Walker. La segunda, boletín número 14.091.07, de los diputados señores Castro y Lavaca, Leiva y Longton, y los exdiputados señoras Núñez y Parra y señores Fuensalida, Pérez, Prieto y Walker. La tercera, boletín 14.092.07, de los diputados señores Ilavaca, Leiva, Longton, y de los exdiputados señoras Núñez y Parra y señores Aut, Fuensalida, Prieto, Santana, Tiraquini y Walker. La cuarta, boletín 14.100.07, de los diputados señores Castro y Lavaca, Leiva, Longton, y de los exdiputados señoras Núñez y Parra y señores Fuensalida, Prieto, Pérez y Walker. Y la quinta, boletín 14.121.07, de los diputados señoras Marzán, Muñoz, Olivera y Osandón, y señor Longton, y de los exdiputados señora Núñez y señor Fuensalida. Se dio cuenta, señora Presidenta, de esta iniciativa en la Sala del Senado en sesión de 7 de septiembre de 2021, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Esta iniciativa legal debería discutirse solo en general de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de nuestro reglamento. Su objetivo, señora Presidenta, en síntesis, es aumentar la pena aplicable al homicidio simple y restringir el acceso a determinados beneficios penitenciarios, en particular a la libertad condicional y a los permisos de salida. Para cumplir tales propósitos, mediante 3 artículos, compuesto cada uno de varios numerales, se propone modificar el Código Penal, el Decreto Ley número 321 de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, y el Decreto Ley número 2859, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile. La Sala de la Honorable Cámara de Diputados, mediante oficio 16.823 de 10 de agosto de 2021, consultó el parecer de la Excelentísima Corte Suprema respecto del artículo 3, por incidir en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, de conformidad con lo prescrito en los artículos 77 de la Carta Fundamental y 16 de la Ley número 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Este alto tribunal emitió su opinión favorable mediante oficio número 170-2021 de 15 de septiembre de 2021. En su Cámara de Origen, esta iniciativa fue aprobada en general por 143 votos a favor y 1 abstención, señora Presidenta. Muchas gracias. Si fuera posible, nos hiciera llegar a los senadores de la comisión el informe de la Corte Suprema, se lo agradecería. Senador Walker, usted como autor de una de las mociones, ¿quiere intervenir o señalar algo antes de darle la palabra al subsecretario y a nuestros invitados? Bien. Subsecretario, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a los senadores presentes y a todos los invitados que tienen en la sesión el día de hoy. Respecto al proyecto de ley que modifica estos diversos aspectos de la libertad condicional, fusionados los boletines que señaló el señor subsecretario, algunas consideraciones previas, Presidenta, y después voy a pasar a revisar cada una de las propuestas que hace y la opinión del Ejecutivo al respecto. La primera consideración, Presidenta, es que esto se produce, o estos boletines tienen como origen los lamentables sucesos del caso Ámbar en el año 2020, que fue una persona que obtuvo la libertad condicional el año 2016 con las reglas vigentes del año 2016,
y se generan estos boletines o se generan estas mociones parlamentarias con el objeto precisamente de hacerse cargo de un conjunto de dificultades que surgieron a la luz del caso Ámbar y que también se vieron a la luz de la acusación constitucional en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de aquel entonces. Sin embargo, es relevante señalar que también producto del caso Ámbar, en el año 2019 se hizo una reforma importante a la al decreto ley 321 del año 25 de libertad condicional y se hicieron modificaciones que entre ellas se hacen cargo de manera importante de diversos aspectos vinculados precisamente a objeciones que se levantaron a raíz de todos esos sucesos. Y que las voy a pasar a mencionar también con un poquito más de detalle a continuación. Entonces, eso es lo primero que quería plantear, que la situación que tenemos, producto de la ley que de la modificación que se introdujo a la ley de libertad condicional en el año 2019, que entró vigencia a finales del año 2019 y que fue una moción parlamentaria apoyada fuertemente por el Ejecutivo del expresidente Piñera, es una ley que se encuentra con muy poco tiempo de aplicación, ¿ya? Porque las solicitudes de libertad condicional uno las puede evaluar recién a partir del año 2020 y tal y como voy a también pasar a plantear a continuación, han disminuido notablemente las solicitudes de libertad condicional desde el año 2020 a la fecha, ¿ya? Y eso es bien relevante también para ver que estamos en un momento diferente a lo que pasó en el 2019 y 2020. En segundo lugar, Presidenta, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Constitución, estas son dos consideraciones generales que quería hacer previamente, se está discutiendo un proyecto de ley muy anhelado en el Congreso, que ha tenido distintas mociones parlamentarias, que ha sido planteado de manera importante por, además, diferentes sectores, tanto de la doctrina, de la academia, como de diferentes instituciones, que es la necesidad de contar con una ley de ejecución de pena. Que modifica, entre otros cuerpos legislativos, la ley de libertad condicional y, en general, también el resto de los beneficios penitenciarios que se otorgan. El año pasado, a raíz de esta moción parlamentaria, el Ejecutivo se comprometió a dos cosas. La primera era presentar una indicación a toda la parte procedimental de la moción parlamentaria, que, entre otras cosas, modifica la ley de libertades condicionales, ¿ya? Y además nos comprometimos a que durante el primer semestre de este año íbamos a presentar una segunda indicación con el objeto de establecer o jueces especializados con competencia en la ejecución de pena o tribunales derechamente de ejecución de pena. Nosotros estamos realizando los estudios en conjunto con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, estamos recabando la información para la viabilidad económica de la misma. Por lo mismo, la primera indicación que presentamos no llevaba informe financiero porque y ese fue el acuerdo que tuvimos con la Comisión de Constitución de la Cámara, no lleva informe financiero porque se refería a todos los aspectos procedimentales y una modificación importante a la ley de libertad condicional. Y la segunda modificación, la segunda indicación que vamos a presentar y en el compromiso que tenemos durante el primer semestre de este año es, sí va a tener un informe financiero importante porque lo que va a hacer es establecer como le decía, tribunales de ejecución o jueces especializados para la ejecución de pena, dentro de las cuales, por ende, cambiaría las reglas de la comisión ante la cual se solicitará la libertad condicional. Digo estas dos cosas para poner un poco de contexto y además también ver que el Ejecutivo tiene una indicación sustitutiva relevante en materia de libertad condicional que se está discutiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara y además tiene el compromiso de presentar una indicación en materia orgánica también relevante con el informe financiero respectivo durante el primer semestre de este año. Y eso, por cierto, incide de manera importante en la discusión de este proyecto. Ahora bien, respecto a las reformas, y ahora paso un poco más al contenido específico del proyecto, yo creo que hay varias, nosotros en general estamos de acuerdo con
con las ideas que se plantean. Tenemos algunos bemoles, pero que son, podríamos decir, más que se podrían dar en la discusión en particular. Sin embargo, es relevante tener a la vista las modificaciones introducidas al sistema de libertad condicional en el año 2019 para revisar a la luz de eso las propuestas que se fusionaron en los boletines, considerando que los boletines son muchos de ellos anteriores o no toman en consideración las modificaciones que se hicieron a la ley en el año 2019. En primer lugar, en el año 2019 se modificó lo que se consideró un problema que establecía la ley, el decreto ley 325, que era que existía que todo individuo condenado a una pena privativa de libertad de más de un año de duración tiene derecho, se decía la ley anteriormente, a que se le conceda su libertad, y la modificación que se hizo en el año 2019 establece que es un beneficio, ¿ya? Todo esto a la luz de lo que conversábamos. Además, se determinó que los bimestres de muy buena conducta exigidos aumentaran de 3 a 4, ¿ya? Con ello se requiere 8 meses de muy buena conducta para postular el beneficio, y esto también es uno de los elementos que se están planteando en la modificación de ahora. Se incorporó como requisito el contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por Gendarmería, que permite orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia con el fin de conocer sus posibilidades para reinsertarse adecuadamente en la sociedad. Y además también se modificaron algunos tiempos de cumplimiento exigidos. Antes se exigían 10 años para condenas a penas de más de 20 y ahora se exigen 20 años para condenas a penas de más de 40. Y respecto a los tipos penales a los cuales se le exigía 2/3, se agregaron varios delitos, dentro de ellos el delito del femicidio, la violación, el homicidio de miembros de Bomberos de Chile en ejercicio de función y los delitos considerados como de lesa humanidad y contemplados en la ley 20.357. Para personas condenadas por delitos considerados como de lesa humanidad se exige además, como requisito adicional, el haber colaborado sustancialmente al establecimiento del delito, confesado su participación en el mismo o aportado antecedentes serios y efectivos de los que contenga conocimiento en las causas criminales de similar naturaleza. Además, se estableció un sistema de supervisión a cargo de Gendarmería que se ha ido, tal como usted sabe, Presidenta, perfeccionando con el paso de los años. Desde el año 2020 al año 2023 se ha aumentado de forma importante los presupuestos de Gendarmería de Chile en este ítem para los delegados de libertad condicional para hacer el procedimiento de supervisión, y esto se hace a través de un delegado de libertad condicional. Llevamos 3 años con la implementación de estos delegados de forma importante y con un aumento de la cantidad de delegados producto precisamente de las distintas falencias que se han detectado. Se establece un plan de intervención y reuniones periódicas con el beneficiado, a lo menos mensuales durante el primer año. Se modificaron también las causales de revocación del requisito, agregando a las que ya existían la causal de revocación por la comisión de nuevos delitos, el haber incumplido las condiciones del plan de intervención individual, conforme a lo que señalaba previamente, y se incorporó un artículo que señala de forma expresa que los requisitos para la obtención del beneficio de libertad condicional son aquellos exigidos al momento de la postulación, lo que nos permitía clarificar una discusión jurisprudencial que había respecto a las personas que solicitaban y, por ende, los recursos de amparo que ponían producto de cuando se entendía que estaban ellos cumpliendo con el requisito. En ese sentido, y creo que es muy importante que lo tenga a la vista la Comisión, desde el año 2019, por ejemplo, nosotros tenemos que del total de personas que postularon al beneficio en el año 2020, en el primer y el segundo semestre, se le otorgó a un 48% y en el segundo semestre del 2020 eso bajó a un 19%. ¿Ya? Si uno lo ve en términos de cantidad de personas, en el 2020 postularon 3.296 personas y se le otorgó, incluso con recursos de apelación, a 2.169. Eso versus los 3.000 que se les entregaba, 3.000 y fracción, que se les entregaba antes de la reforma del 2019. Sin embargo, al año 2022, que ya tenemos las cifras consolidadas, por ejemplo, en el primer semestre del 2022 postularon 5.075 personas por la comisión. ¿Qué año fue este? El 2022. Como ya tenemos esto es relevante porque como la modificación que señalaba es sustantiva, se cambiaron un conjunto de aspectos a la ley de libertad condicional y tenemos solo, podríamos decir, 3 años de aplicación efectiva de la ley.
podemos ver la evolución de las cifras. Entonces daba el de el 2020 y ya tenemos las cifras del 2022, que son relevantes. Sí, también. El primer semestre postularon 5.600 personas y se lo... 2021. Pero el 2022 de las 5.075 que postularon, ¿a cuánto se les dio? El primer semestre 5.075 y se los otorgó por la comisión 551 y por recurso 618. En un total de 1.169 personas el primer semestre. La comisión otorgó un 11% y la Corte, posteriormente, después de los recursos, otorgó un 23%. ¿Ya? Pero si vemos la cifra, si comparamos primer semestre del 2021, 1.169 personas, versus, por ejemplo, primer semestre del 2018, es decir, antes de la ley, el primer semestre del 2018, con comisión y con recursos, se le otorgó a un total de 3.121 personas. Es decir, disminuyó más de 2.000 personas. Y el segundo semestre del 2022, del año pasado, postularon 5.035 personas, se le otorgó por la comisión a 552 personas, por recurso solo 53 personas, y eso da un total de 605 personas. Entonces estamos viendo una baja sostenida de la cantidad de personas que acceden al beneficio de libertad condicional, producto de la reforma que se hizo desde el año 2019. De ahí eso es muy importante que lo tengamos presente. Las cifras del segundo semestre del año 2022 nos dicen que el total de personas a la cual se le otorgó por la comisión fue de un 11% y por recurso un 12%. Y eso es bien relevante también porque se mantiene la cifra de la comisión en el 2022 y lo que nos disminuye sustantivamente es la cantidad de personas que están obteniendo un recurso de amparo positivo después de recurrir a la Corte. También producto de las reformas que se han hecho. Respecto a específicamente al proyecto, ahora voy a pasar a ver cada una de las propuestas que se hacen en los boletines fusionados, entendiendo estas dos consideraciones generales que hice previamente, que hay una reforma sustantiva del 2019 con todos los impactos que ha tenido, y lo segundo es que estamos discutiendo todos estos mismos temas en la Comisión de Constitución con una indicación sustitutiva del Ejecutivo en estos dos niveles que señalé. Respecto a cada uno de los planteamientos, primero respecto al aumento de bimestres, como ya les señalaba, el 2019 ya se hizo un aumento de bimestre de 3 a 4, el proyecto propone de 4 a 6, y lo que nosotros planteamos es que nos parece que lo mejor es esperar que se consoliden bien las cifras, entendiendo que ya se ha generado una disminución muy relevante de las personas que acceden a la libertad condicional, entendiendo que ahora se les exige muy buena conducta y que además se les exige un plan de intervención y que además se les exige más bimestres que los que se exigía anteriormente. ¿Ya? Entonces nos parece que hay que tener en consideración la reforma que se hizo el 2019 y mantener para ver cómo se consolidan las cifras. En segundo lugar, impedir la postulación en el siguiente semestre, es decir, que una de las otras propuestas que hace el proyecto. El no permitir que una persona pueda postular en el semestre inmediatamente posterior a aquel en el que se le rechazó la solicitud, es decir, un año después. La indicación que nosotros presentamos en la Comisión de Constitución de la Cámara, en la ley de ejecución de penas que se está discutiendo, es que como va a existir un juez de garantía especial, o sea, un juez especializado en la ejecución de penas, sea primero ante ese juez y la comisión que se conforme en ese tribunal, ante la cual se solicite la libertad condicional y el resto de los beneficios penitenciarios. Sin embargo, que esto no sea en 2 oportunidades del año, como señala actualmente la ley, sino que pueda ser en el momento en que se cumplan con los requisitos, ¿ya? Para desrigidizar este procedimiento. Sin embargo, ahí presentamos la indicación en el sentido de que una vez que se postule, si este beneficio es rechazado, no se pueda volver a postular hasta 6 meses después, que va muy en la línea de lo que se plantea en esta indicación. Claro, un año en el sentido de que no se puede, nosotros consideramos que
entendiendo, todo esto depende de la cantidad de semestres que se exija de buena conducta. Como nosotros solicitamos o creemos que es necesario que se mantenga la cantidad de semestres de buena conducta que tiene actualmente la ley, tiene más sentido que sea 6 meses. Lo que queremos plantear es que esto se está discutiendo, en el fondo que exista una imposibilidad de volver a postular al requisito, se está discutiendo en la indicación que hicimos en el procedimiento de ley de ejecución de pena. Informe de beneficio intrapenitenciario, que es una de las propuestas que también hacen los boletines fusionados. Este informe ya está contenido en las modificaciones que se hicieron a la ley en el año 2019. Los elementos que plantea este informe son los que se realizan actualmente, precisamente por parte de Gendarmería, y son los que señalaba ya previamente. En cuanto a los permisos de salida deban ser autorizados por el juez de garantía, nuevamente, como vuelvo a plantear, como estamos discutiendo la ley de ejecución de penas, precisamente esto es uno de los aspectos que nosotros también indicamos, en el sentido de que todo esto sea ante un juez especializado para la ejecución de las penas. En cuanto al aumento de la penalidad por el delito de homicidio simple, los boletines refundidos, es necesario tener en consideración que en razón de la ley 21.489 que se publicó en agosto de este año, ya se aumentó la pena del homicidio simple, ¿ya? Y se aumentó, se modificó el numeral segundo, el artículo 391 de la palabra medio por la frase medio máximo, lo que es coincidente con la propuesta que ya está en el boletín. Y en cuanto al aumento de 2/3 para el homicidio simple e incendio agravado, considerando que ambos tienen la misma penalidad, nosotros estaríamos de acuerdo, por así decirlo, que tengan también efectivamente el mismo requisito para la postulación al beneficio. Y es importante aquí señalar que en la base de datos de Gendarmería, el 31 de enero del 2023, los delitos por incendio, actualmente hay 148 personas condenadas por delitos por incendio. ¿Ya? Y respecto a las víctimas en el proceso de libertad condicional, que podríamos decir son el resto de... no, hay un par más. Respecto a las víctimas, en la indicación que nosotros planteamos en el boletín 12.213, se contempla el establecimiento de audiencias en las que las víctimas tengan un espacio para ser oídas, ¿ya? O sea, nosotros consideramos que efectivamente es una buena propuesta el hecho de que la víctima sea oída al momento de la solicitud de la libertad condicional. Ahora bien, consideramos que quien represente a la víctima no debiera ser el Ministerio Público, ya que el Ministerio Público tiene por objetivo la objetividad de la investigación de la persecución penal. Entendemos que se plantea eso porque no hay una institución propiamente tal que realice la defensa de las víctimas. Sin embargo, lo que nosotros estamos planteando es que sean oídas a través de sus representantes, y eso se entronca con otro proyecto de ley que nosotros también tenemos el compromiso de indicar que también se encuentra en la Cámara de Diputados, que tiene que ver precisamente con el Servicio de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, que sería una de las posibilidades de representación para las personas que se encuentran, o sea, para las víctimas, y que sean oídas dentro del proceso de libertad condicional. Respecto a la composición y funcionamiento de las comisiones de libertad condicional, tal como les señalaba, nosotros en la indicación que presentamos en el boletín que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, se eliminan las comisiones de libertad condicional, en la forma que están actualmente en el decreto ley de libertad condicional, y lo que proponemos es que sea el tribunal encargado de la ejecución de penas las que revise precisamente las solicitudes de libertad condicional. Y respecto a la revocación a todo evento frente al hostigamiento de las víctimas, entendemos la idea propuesta, nos parece que también es algo que debiera discutirse en esta modificación más general que estamos haciendo a la ejecución de las penas. Nos parece que debiera ser ante la comisión de un delito, propiamente tal, más que ante como está puesto en los boletines, que es una indeterminación en cuanto a qué es lo que se va a entender por amedrentamiento o hostigamiento a la víctima o a sus familiares. Y nos parece que eso debiera ser reconducido a algunos de los tipos penales que existan actualmente en nuestra legislación. Y esas son nuestras observaciones al proyecto en concreto.
y consideramos relevante que se vean nuestras observaciones a la luz de estas dos consideraciones generales que hice previamente, es decir, que se está discutiendo un proyecto de ejecución de pena en el que el Ejecutivo ha hecho una indicación sustitutiva y además donde tenemos el compromiso de hacer una indicación sustitutiva en materia orgánica durante el primer semestre de este año. Y en segundo lugar, que muchas de las propuestas que se hicieron ya están contempladas en la reforma que se hizo el 2019, que el objetivo de la reforma del 2019 se ha cumplido en varios de sus aspectos, entendiendo que ya no es un derecho a la libertad condicional, sino que es un beneficio. En segundo lugar, que han disminuido de forma considerable, tal y como dan cuenta las cifras, la cantidad de libertades condicionales que se entregan, tanto por las comisiones de libertad condicional como también después, posteriormente, por recursos de amparo. Eso, Presidenta. Gracias, subsecretario. Si nos pudiera hacer llegar a la Secretaría la minuta para entregársela a los señores senadores. Le damos la bienvenida al ministro de Justicia. Ministro, bienvenido. Voy a darle la palabra a los invitados. No sé si ustedes quieren intervenir antes para escuchar las tres exposiciones y hacemos las consultas al final. Profesor Wilemann, tiene usted la palabra. Bienvenido una vez más a ayudarnos a esta comisión. Muchas gracias, senadora. Por su intermedio también me gustaría saludar a todos los senadores, miembros del gobierno. Voy a hacer una exposición que es más bien, espero que no sea muy larga. No voy a centrarme solamente, sino al final en las modificaciones que se proponen en el proyecto, porque yo creo que hay cuestiones de fondo, con las cuales estoy en principio en muchas de ellas de acuerdo, pero que son importantes discutir desde un trasfondo un poco más general respecto a la libertad condicional, para efectos de seguir mejorando el modo en que funciona el sistema a este respecto. Déjenme partir. En lo que yo alcanzo a ver, el proyecto en general hace tres cosas. En el estado actual aprobado por la Cámara de Diputados, tres cosas que son muy gruesamente. Lo primero, dos cosas que dicen relación con modificaciones que llamaríamos sustantivas, o sea, que cambian requisitos más que procedimientos, cambian ciertas penas más que algunas otras cuestiones. Modifica la pena del homicidio simple al alza, desde lo que en ese momento era presidio mayor en su grado medio, presidio mayor en su grado medio máximo, y extiende el plazo para solicitar libertad condicional a 2/3 del tiempo de condena en el caso del delito de homicidio simple y el delito de incendio del artículo 474 del Código Penal. Además, y me voy a centrar en esto último, introduce algunas modificaciones procedimentales en la concesión de libertades condicionales. Me voy a concentrar en el último punto, pero antes solamente dos cosas muy breves. Lo dijo en parte ya el gobierno sobre las dos primeras modificaciones. En parte las dos modificaciones han perdido oportunidad, porque ya son ley vigente. La modificación al alza de la pena del homicidio simple cambió el año pasado, el año 2022, con la ley 21.483. La pena del homicidio simple ya es presidio mayor en su grado medio máximo, y en ese sentido creo que simplemente tiene que ser descartada esa modificación, no por ninguna opinión al respecto de ella, sino porque ya está así. Lo mismo con los 2/3 respecto a la libertad condicional respecto al homicidio simple. También la misma ley lo introdujo en el decreto ley 320, en el decreto 321, con lo cual ya es así, que el homicidio simple no se puede solicitar libertad condicional antes de que se cumplan 2/3 de la condena. Solamente no habría perdido oportunidad respecto al artículo 474 del Código Penal, incendio. El gobierno ahí dio una opinión favorable, yo no tengo opinión política a este respecto, no creo que tengan impacto carcelario muy importante, en ese sentido prefiero no decir nada mucho. No creo que sea especialmente importante. Me quiero concentrar en las cuestiones procedimentales porque a veces se le quita importancia respecto a por qué es tan central esta cuestión en particular a la libertad condicional. Déjenme darme una vuelta a este respecto, en parte coincide, creo, con la orientación de lo que dijo el gobierno, pero espero que ayude a entender un poco el problema o el trasfondo en el que nos encontramos. Déjenme concentrarme en la libertad condicional, entendiendo la libertad condicional no como una cuestión de derechos, sino como un instrumento de política pública. Típicamente los penalistas, quienes participan de mi gremio, por decirlo de algún modo, se concentran en la libertad condicional viéndola como una cuestión de derechos, ¿no? Y esto tiene mucha influencia en tribunales, puede ser una forma de verlo en ciertos ámbitos que es importante, pero yo me quiero concentrar en ella como simple, frío instrumento de política pública, porque es importante desde el punto de vista de lo que hace el sistema penal, la regulación específica que se tenga y el modo de funcionamiento de la libertad condicional. Para entenderlo hay que entender el trasfondo en el que se para la libertad condicional, sobre qué influye, cuál es el conjunto de instituciones en las cuales ella tiene influencia. El trasfondo central es lo que podríamos llamar la dependencia del sistema penal contemporáneo en todo el mundo, o casi todo el mundo, de la cárcel como instrumento de castigo y control, especialmente respecto a los delitos más graves, pero no solamente respecto a ellos.
En nuestras condiciones actuales, en el mundo actual, no solo en Chile, la cárcel no alcanza a cubrir ni siquiera una proporción menor de la pequeña proporción de sanciones que se aplican sobre el total de delitos que se cometen. Este es el trasfondo, ¿no? Nosotros tenemos sistemas penales que dicen que van a aplicar mucha cárcel, pero por recursos, por cuestiones de recursos y de oportunidad, lo que cubren es un espectro extremadamente pequeño del total de delitos respecto a los cuales se aplican sanciones, incluso considerando solamente aquellos que se detectan. Por ello, las plazas disponibles para la ejecución de la pena en la cárcel se comportan como un bien escaso, ¿no? Las plazas no alcanzan a cubrir por definición, ni cerca, todas las penas que formalmente deberían aplicarse, ni tampoco lo que uno podría considerar las necesidades sustantivas de control. La cárcel es además un instrumento que puede tener efectos contraproducentes, no lo saben, en el sentido de aumentar, en vez de disminuir, la disposición a delinquir de algunos individuos. Quiero decir lo que sea así en todos los casos, pero evidentemente es así en algunos. Y ella se enfrenta al mismo tiempo, la cárcel, a lo que los criminólogos llaman la ley de hierro de los sistemas penales. Todos o casi todos los condenados tienen que salir en algún momento. Este es un desafío que enfrentan todos los sistemas en todas partes del mundo. Este es el problema de fondo. Tenemos un bien extremadamente escaso en su capacidad de cubrir su demanda y que además tiene efectos potencialmente contraproducentes que deben ser controlados. El efecto potencial de aumentar el problema antes que disminuir. Si tuviéramos completa información de toda la demanda de las personas a estar en cárcel, todos los condenados que podrían que podrían cumplir sus penas en la cárcel, y tuviéramos capacidad de tomar decisiones perfectas, entonces estas plazas escasas habría que distribuirlas entre todos los condenados en quien sea más necesario, ¿no? En principio, porque tienen mayor riesgo de cometer delitos a futuro, o sea, por lo que los penalistas llaman necesidades preventivas especiales. También en algunos casos porque los delitos sobre los que influye son más dañinos y se quieren enviar mensajes, lo que sea. Si tuviéramos la información perfecta, distribuiríamos las plazas y el tiempo en el cual se está en la cárcel del modo en que sea más necesario. Al mismo tiempo, por contraposición, como es bien escaso, debieran liberarse todas las plazas que sean menos necesarias para su ejecución, para efectos de tener recursos disponibles para poder ejecutarlo allí donde sea necesario. Segundo punto, además de esto, si consideramos la así llamada ley de hierro de la cárcel, debiera considerarse la cuestión de los efectos contraproducentes, ¿no? El modo en el cual ejercemos las liberaciones cuando soltamos a la gente de la cárcel debiera realizarse disminuyendo al máximo los riesgos de reincidencia. La libertad condicional podría servir así para permitir salidas anticipadas en las condiciones que generen mayor probabilidad de que el individuo no reincida. Por supuesto, todo esto es teoría. No operamos en ese mundo, las tomas de decisión por parte de los tribunales, de la gente de gendarmería está sujeta a presiones de tiempo, a presiones de información y a constreñimientos normativos que no permiten que funcione así. Pero no es, por decirlo en términos de los economistas, un mercado o un aspecto de toma de decisión perfecto. Pero solamente sirve para ejemplificar sobre qué influye la regulación de la libertad condicional. Desde un punto de vista política pública, es importante pensar los instrumentos que inciden en el uso de la cárcel como instrumentos de distribución de este bien escaso. Las razones por las cuales tenemos libertad condicional, las razones por las cuales tenemos penas sustitutivas, debieran servir para efectos de distribuir allí donde sea más necesario y donde produzca mayores efectos, las plazas escasas de espacio carcelario que tenemos disponible y darle el mejor uso posible. En este contexto, la libertad condicional, en la literatura comparada, esto se llama parole, o sea, soltar después de que ingresan a la cárcel, tiene una alternativa, un complemento, ¿no? Que es al momento del ingreso, limitar el ingreso a la cárcel, probation, lo que nosotros llamamos pena sustitutiva. Comparando uno y otro instrumento distributivo para efectos de seleccionar cuándo se cumple la pena en la cárcel, la libertad condicional tiene dos ventajas y dos desventajas frente a las penas sustitutivas. Primero, la primera ventaja es que es un instrumento de salida, por así decir, por la puerta de atrás, ¿no? Y como es un instrumento de salida por la puerta de atrás, ella en algunos casos tiene el efecto positivo de que produce menos efectos comunicacionales de impunidad. Se cumplió un tiempo la pena en la cárcel, en ese sentido, a diferencia de algunas penas sustitutivas, genera menos la sensación de que no se cumplió con ninguna pena real, con lo cual produce ese efecto benéfico frente a una puerta de adelante. Una segunda ventaja que tiene es que en teoría, y esto en Chile no siempre se aprovecha bien, entrega mayor tiempo de observación respecto a la persona a la que se va a favorecer, con lo que los riesgos de lo que se llama técnicamente falsos positivos, es decir, favorecer a una persona que no debiera ser favorecida porque va a cometer un delito,
podrían ser, al menos en teoría, más bajos, ¿no? O sea, si se evaluara adecuadamente a todas las personas, aquí tenemos más información para saber si tienen riesgos de reincidencia que lo que se tiene en el momento de la condena. Probation, pena sustitutiva. Dos desventajas. La primera desventaja que tiene la libertad condicional frente a las penas sustitutivas es que requieren un tiempo de ejecución en la cárcel. Esta es su contraparte, y por lo mismo pueden producir efectos criminógenos que las penas sustitutivas en ciertos casos pueden evitar. La segunda desventaja dice relación con que operas, con ventaja y desventaja, opera sobre delitos graves. Penas sustitutivas por definición no lo hacen. Con lo cual los riesgos de los falsos positivos, es decir, que se le conceda a una persona una que no debiera haber sido concedida y como Hugo Bustamante luego vaya y cometa un crimen atroz, son mayores y en ese sentido tiene mayor capacidad de generación de escándalos. Y esos escándalos son cruciales porque tienen efectos sobre el sistema. Después, políticamente, administrativamente, es imposible resistirlo y puede producir problemas de funcionamiento. Después de esta pequeña introducción, déjenme pasar a exponer un poco más de cerca respecto al proyecto. ¿Cómo tiene que configurarse entonces la libertad condicional para que cumpla un rol distributivo adecuado? En teoría, de nuevo, en teoría la respuesta es sencilla. Tiene que permitir seleccionar aquellos casos y solo aquellos casos en el que el mantenimiento de la ejecución de la pena en la cárcel es menos necesario. Si liberamos plaza, hacemos que tengan en principio menos efectos negativos y tiene que acompañarse de instrumentos de acompañamiento o de ayuda en la salida que limiten los riesgos de reincidencia. Ese es el modo en que debería operar la libertad condicional como instrumento de política pública. Trasfondo chileno, sobre esta base más bien teórica. Esto ya lo explicó el gobierno, solamente vuelvo sobre esto muy básicamente. Chile tenemos poca experiencia con el uso de políticas públicas penales, entendiendo su rol distributivo. Se tiende a legislar más bien en base a consideraciones de derecho. El 2012, a la luz de, ustedes recordarán, los escándalos respecto al sobrehacinamiento de las cárceles chilenas, el escándalo de la cárcel de San Miguel, se hicieron distintas medidas para incentivar el uso de la libertad condicional, pero funcionaron con la comprensión que explicó el gobierno respecto a que era un derecho del condenado. Sobre todo desde el 2016, eso produjo que los tribunales, en parte reaccionando a ciertas prácticas de gendarmería, otorgaran de modo más o menos automático las libertades condicionales. Básicamente, tiene informes de conducta favorable, tiene el tiempo de condena cumplido, otorgamos la libertad condicional porque consideramos que es un derecho del condenado. Los tribunales también explicaban en ese momento que esto se amparaba en ciertos problemas que ellos veían con el funcionamiento de gendarmería. Si no me equivoco, esto fue el 2016 o 2018, hubo una polémica por una gran cantidad de libertades condicionales otorgadas en Valparaíso. Esa polémica llegó al Poder Judicial y el presidente de la Corte Suprema entonces reaccionó diciendo, mire, es cierto que nosotros no consideramos en general, cuando concedemos libertades condicionales por recursos de amparo, no consideramos en general los informes que produce Gendarmería, pero porque no confiamos en ellos. Y no confiamos en ellos porque en el fondo nosotros vemos, sobre todo desde que empezaron a haber escándalos al respecto, que son puros copy-paste y no dicen mucha información. Eso era lo que decía el Poder Judicial. Yo no he estudiado empíricamente el detalle de la cuestión, pero hay sospechas de que no funcionaba especialmente bien. Los tribunales reaccionaron de un modo que yo creo que es correcto, que es que empezaron a interpretar automatizantemente el modo en que se concede libertad condicional. Llega una solicitud, se cumplió el tiempo, si es que el tiempo se cumplió adecuadamente con los informes de buena conducta que corresponden, consideramos que tiene que ser otorgado. Como explicó el subsecretario, la reforma del 2019 fue impulsada por la anterior administración, buscó quitarle el piso, yo creo con completo acierto, o sea, con esto estoy de acuerdo, buscó quitarle el piso a la interpretación automatizante basada en consideraciones de derecho de la libertad condicional. Ella eliminó esta idea de que es un derecho del condenado y volvió a considerarlo un beneficio, algo que era muy criticado por parte de los penalistas, pero que como instrumento de política pública tiene todo el sentido del mundo. También buscó reforzar, y esto es lo que me gustaría saber mejor cómo funciona, las prácticas de elaboración de informes y el modo en que son valoradas por las comisiones de libertad condicional, ¿no? Recuerden, de lo que se trata de la libertad condicional es de seleccionar. Esa selección tiene que tener lugar con la mejor información disponible, teniendo en cuenta que tenemos, por supuesto, información imperfecta. No estoy seguro cómo eso ha funcionado. El gobierno acaba de entregar cifras respecto a cómo han disminuido el número de solicitudes y cómo ha disminuido la tasa de concesión. Pero recuerden, lo que es importante en estos ámbitos es que se seleccione lo que corresponde, ¿no? O sea, dicho en términos técnicos, que no sé si se entiendan muy bien,
El objetivo de política pública debería ser disminuir en primer lugar los falsos positivos, los casos en los cuales uno otorga libertad condicional y vuelven a cometer delitos, sobre todo delitos graves. Eso debería ser maximizado como objetivo de política pública, pero también se tienen que disminuir los falsos negativos. Cuando hay reticencia para otorgar libertades condicionales, en condiciones que debiera otorgarse, porque era una mejor forma de salir y de liberar plazas para ejecuciones de penas que son más necesarias, eso también es un problema para el sistema. Creo que todavía no tenemos capacidad de medir, y esto es algo que yo creo que es crucial hacer, el número de falsos positivos y el número de falsos negativos que se producen con nuestros procedimientos actuales en la libertad condicional. Comento ahora en particular, muy brevemente, los cambios que están aprobados por la Cámara de Diputados. Primer cambio, creo que es el simbólicamente más relevante, el gobierno no lo comentó mucho, dice relación con la valoración de los antecedentes producidos por el informe de Gendarmería. El cambio es más bien simbólico, pasa a decir, será un antecedente calificado al momento de resolver, es decir, le concede peso a las comisiones de libertad condicional, al informe en las comisiones para efectos de su toma de decisión. De nuevo, en base a la lógica de la libertad condicional, yo no puedo sino estar de acuerdo con esto. Creo que es crucial para el funcionamiento del sistema chileno que los informes se produzcan bien y que sean valorados por las comisiones de libertad condicional. No puede ser, porque se producen casos de Hugo Bustamante que los sistemas no soportan y además tenemos víctimas de crímenes terribles como en el caso Ámbar, que se concedan automáticamente. Entonces, y creo que el gobierno también está de acuerdo con esto, no puedo sino estar de acuerdo con la idea de que se refuerce el peso de los informes. Pero para contribuir a seguir mejorando el funcionamiento del sistema y no quedarse en una declaración simbólica, yo creo que es importante tener en cuenta tres cosas a este respecto. Primero, creo que necesitamos más información empírica, lo dijo el gobierno respecto al funcionamiento de la concesión de libertad condicional después del 2019, ¿no? Yo creo que es una oportunidad perdida, sería una oportunidad perdida en este contexto y en el contexto de discusión sobre leyes de ejecución, no considerar la información sobre lo bien y lo mal que se está haciendo en estos ámbitos que siempre tienen lugar. De nuevo, tenemos que evaluar la capacidad que tiene de detectar falsos positivos, o sea, de evitar falsos positivos y evitar falsos negativos, las concesiones de libertad condicional. Esto es crucial para efectos de saber qué hay que hacer con los informes que hay que mejorar en la práctica que se conceden y cómo tienen que ser valorados, ¿no? Puramente simbólico, como está haciendo hasta ahora, si ustedes me preguntaran antes del 2019, yo diría sin dudas eso igual es importante porque los tribunales están actuando mal. Actualmente no es así, entiendo, aunque tenemos poca información, pero de lo que dice el gobierno parece que no sea, que ya no es el caso. Entonces creo que tal vez deberíamos tomarnos el tiempo para evaluarlo mejor. No porque no esté de acuerdo, sino porque podríamos producir reformas más ricas de respecto. Una segunda cuestión que creo que es importante tener en cuenta y que no estoy seguro que haga suficientemente bien la legislación chilena, es que el peso de los informes tal vez debería ser distinto dependiendo del tipo de delito del que se cumple. El costo social de un falso positivo es distinto tratándose de potenciales personas que cometan homicidio. Vuelvo al caso de Hugo Bustamante, pero no es el único. Y respecto al caso de personas que vuelvan a delinquir en la perpetración de hurtos o cuestiones por el estilo, ¿no? Un sistema se puede permitir actuar de modo más automático, utilizar menos instrumentos para efectos de evaluar muy seriamente los casos en los cuales se trata de delitos menores, y no se lo puede permitir, en cambio, respecto de homicidios, secuestros, violaciones, hasta cierto punto robos violentos. Entonces, tal vez una cuestión a la que debería atender el sistema chileno es a distribuir mejor los recursos que utiliza para efectos de producir información de informe en la concesión de libertad condicional. Parte esto lo hace con tiempo, ¿no? 2/3 de los delitos más graves en vez de la mitad. Pero eso es una medida torpe. Torpe no quiero decir que sea mala, pero es bruta. Mucho más inteligente sería, manteniendo o no la consideración de tiempo, que se concentren los recursos, pocos que probablemente tenga Gendarmería, para producir buenos informes y buenas evaluaciones en los casos más graves. Eso sí supone blindarla un poco frente al escándalo por los falsos positivos, que igual, aunque uno los minimice, se van a producir probablemente. Sobre el cambio de la postura de los 4 a 6 informes trimestrales, no tengo mucha respuesta que entregar a este respecto. No estoy seguro, también sería bueno tener más información empírica de cómo funciona esto. Temo que pueda afectar la concesión de libertades condicionales en las condenas de menor duración, que no siempre son las que aquellas que uno no querría que se produzcan libertades condicionales. 6 informes requiere por definición que la pena se haya ejecutado efectivamente al menos durante un año, probablemente más de un año, y en ese sentido puede tener efectos carcelarios. No tengo una evaluación empírica más detallada, pero es una preocupación que yo creo que tiene que ser mirada.
el impedimento de que se postule al segundo semestre después de ser rechazado, no tengo una opinión en contra de ello. En principio me parece que puede ser bueno, en el sentido de que permitiría concentrar más recursos de evaluación, ¿no? O sea, en ese sentido, no estar constantemente evaluando los mismos casos. Por supuesto, esto tendría víctimas en el camino, de personas que tal vez debiera concedérsele y no pueden formalmente postular. En todo caso, insisto con que depende mucho del funcionamiento de la práctica de evaluación por gendarmería, que es lo crucial y tiene que ponerse el acento en estos ámbitos. Informe de beneficio intrapenitenciario. El proyecto pide que al momento de la concesión de libertad condicional las comisiones tengan un informe de beneficios intrapenitenciarios y sobre todo información si fueron revocados estos beneficios por incumplimiento. Todo lo que sea mayor información para las comisiones me parece bien. Profesor, Dígame. te pido si puedes ir concluyendo porque nos queda otro invitado y para que los senadores alcancemos a hacerle consultas. Sí, gracias. Por supuesto. Terminando. Estoy a favor de eso, o sea, me parece bien el informe de beneficio penitenciario. Por último, al igual que el gobierno, lo que sea oportunidad de escuchar a la víctima, lo que sea protección de la víctima después de que salga una persona con libertad condicional, no tengo problemas, creo que es una buena medida. En ambos casos, en esos dos ámbitos, me parecen unas buenas medidas. Eso sería, senadora, disculpe por el tiempo. Muchas gracias, profesor, por su completa exposición. Le damos ahora la palabra a don Héctor Arancibia, de la Fundación Amparo y Justicia, para luego tener la ronda de consulta de los senadores. Don Héctor. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Saludar a todos los integrantes de esta comisión, también al señor ministro de Justicia, subsecretario y todos los presentes. Primero, contextualizar la comparecencia de nuestra fundación en esta instancia. Fundación Amparo y Justicia es una organización sin fines de lucro que desde hace más de 25 años asiste y representa a familias víctimas indirectas del delito de violación con homicidio de niños, niñas y adolescentes. En este contexto, señora presidenta, es que en el ejercicio de esta representación, apoyo legal, psicológico y social que se entrega a las familias desde el año 98, es que nuestra fundación ha ingresado en la temática de libertad condicional, toda vez que los primeros casos en los que intervino la fundación comenzaron a cumplir los tiempos mínimos el año 2018 para que los condenados por dichos casos pudieran postular al beneficio en aquella época. Fue una incursión inédita para la fundación de ingresar en esta temática y también inédito a nivel nacional a propósito de lo que voy a comentar durante mi presentación, porque en nuestro país, como lo sabe esta comisión, no existe legislación que garantice la intervención de la víctima en instancias post-sentenciales. Y eso es una cuestión que nuestra fundación, desde el año 2018, con jurisprudencia que ya está determinada ante las comisiones de libertad condicional y también ante las Cortes de Apelaciones, ha intervenido ante las mismas representando a las víctimas en dichas instancias. Ya son más de 20 procesos de libertad condicional en donde nuestra fundación ha estado presente, no solamente interviniendo representando los intereses de la víctima en estas instancias, sino que también haciendo valer antecedentes muchas veces de las causas que nosotros como fundación consideramos que es importante que se ponga sobre la mesa a la hora de decidir sobre un beneficio como esto, y también de alguna manera ejerciendo este derecho de las víctimas a ser oídos. Dicho lo anterior, señora presidenta, ya directamente respecto del proceso, del proyecto. ¿Por qué es importante este proyecto de ley? Nosotros consideramos que este es un buen proyecto de ley que apunta en dirección correcta, si bien consideramos que la última modificación que ocurrió el año 2019 es una modificación correcta, como lo señalaba el subsecretario, hay cambios de paradigma en el entendimiento de la libertad condicional propiamente tal. Hay determinados ámbitos que nosotros consideramos que incluso en este proyecto de ley se pueden mejorar todavía. Cuestiones que nos parece que sí estamos de acuerdo y que concordamos con lo que señala el proyecto de ley. Lo primero, a propósito de lo relevado del tiempo mínimo de conducta al interior de los recintos penitenciarios como requisito de la libertad condicional, este aumento de los 4 últimos bimestres a los 6 es algo con lo que estamos de acuerdo y que de hecho concordamos, creemos que va en sintonía con otra de las indicaciones del propio proyecto, en donde de alguna manera restringe la postulación hasta el plazo de 1 año. Yo creo que es importante al menos comentarle a esta comisión en la experiencia que nosotros tenemos de la intervención con víctimas de delitos graves como los que nosotros representamos. La semana pasada a mí me tocó llamar a víctimas que perdieron a sus hijos producto del delito de violación con homicidio, de alguna manera para informarles, como ocurre todos los semestres, que nuevamente se inicia un proceso en donde existe una posibilidad cierta
que el sujeto que asesinó y violó a sus hijos salga en libertad. Consideramos la afectación que eso significa, esa revictimización para las familias 2 veces al año, es inconmensurable. En ese sentido, creemos que el proyecto apunta de correcta manera no solamente al aumentar el tiempo de comportamiento de buena conducta al interior de los recintos penitenciarios, sino que también va acorde con esta restricción que se hace respecto de la posibilidad de postular nuevamente al año siguiente. A propósito de también lo que se refería respecto del informe de postulación psicosocial, esa es una cuestión crucial que, si bien fue una de las grandes modificaciones de la última modificación del año 2019, este proyecto apunta, y estamos de acuerdo nosotros como Fundación con lo mismo, en relevar importancia a este informe de postulación psicosocial. Hoy día ese informe de postulación psicosocial, dice el Decreto Ley 321, es orientador, es decir, hoy día las comisiones de libertad condicional pueden tomar decisiones sin perjuicio de ese informe. Nosotros lo que concordamos con este proyecto es que precisamente se releve, como señala el mismo, esta calidad de antecedente calificado respecto al mismo. Una cuestión que consideramos nosotros como fundaciones es relevante, máxime tratándose de delitos de tal gravedad. Y en el mismo sentido es importante tener en consideración para la comisión o sobre la mesa, más allá que esta sea una circunstancia que de facto Gendarmería lo pueda incluir en los informes de postulación psicosocial, los antecedentes respecto de beneficios intrapenitenciarios previos. Es evidente que dicha situación necesariamente tiene que ser conocida por las comisiones para poder tener que resolver. Ya adelantándome un poco en mi exposición, señora Presidenta, y con esto voy ya concluyendo, es importante, como decía al inicio, que sin perjuicio que consideramos nosotros como Fundación que este es un proyecto que avanza de manera correcta en la protección de las víctimas indirectas de delitos graves como los que nosotros representamos, hay puntos específicos que se podrían mejorar respecto del mismo. Primero, consideramos nosotros como Fundación que falta todavía la inclusión de determinados delitos graves en este catálogo de los 2/3 de cumplimiento de tiempo mínimo que exige el Decreto Ley 321. Llama la atención como delitos como es el robo con violación o la sustracción de menores agravada contemplada en nuestra legislación, no está incorporada en dicho catálogo de delitos y el proyecto de ley tampoco lo incorpora. Y ya con esto voy terminando, señora Presidenta. A propósito de la representación de las víctimas, consideramos que ese es un tema crucial en este proyecto de ley y que de hecho es crucial y pone a Chile al nivel de la evidencia comparada, porque sin perjuicio que hoy día, como dije al comenzar esta presentación, no existe garantía para las víctimas de intervenir en procesos postsentenciales en países como Estados Unidos, Canadá, Francia. Esto es una realidad, si uno quisiera verlo a nivel más local, Argentina, existe la posibilidad, obviamente con distintas modalidades, de que las víctimas intervengan en este sentido. A propósito de la intervención de las víctimas, concordamos con lo señalado por el señor subsecretario. En específico, nosotros consideramos que si bien está este avance en que las víctimas puedan intervenir en estos procesos, se tenga que hacer por intermedio del Ministerio Público. Consideramos que ahí puede haber un problema a propósito de la afectación del derecho de libertad de elección que tienen las víctimas de quién lo representa ante esta instancia. El proyecto de ley contempla una modalidad de hacerse vía el Ministerio Público. Nosotros creemos que, más allá de lo que se vaya a resolver finalmente en la tramitación de este proyecto de ley, ello debe ser realizado directamente por las víctimas. Por eso, ya para concluir, creemos que este proyecto de ley avanza en dirección correcta en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves, de las víctimas indirectas de estos delitos, en ese sentido, pero con las salvedades que señalé previamente respecto de estas sugerencias que creemos que se podrían perfeccionar respecto del mismo. Gracias, señora Presidenta. Gracias, don Héctor Arancibia. Aprovecho de pedirle al profesor Vileman si nos puede hacer llegar a la Secretaría su intervención para entregársela a los senadores, por favor. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Me la había pedido el senador Walker. Muchas gracias, Presidenta. Saludar al ministro, al subsecretario, a todo su equipo, también al profesor Vileman, que ya es un habitué de esta comisión, y también a don Héctor Arancibia, coordinador legal de la Fundación Amparo y Justicia. Efectivamente, fui uno de los coautores de este proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Su principal autor, que estuvo presente hace pocos momentos, el diputado Andrés Lonton. Me parece muy bien cómo el Ejecutivo recoge el tema de fondo, ya lo habíamos hablado, sobre la necesidad de avanzar en este y en otros casos de libertades condicionales, me refiero,
también de cumplimiento anticipado de penas, de reducción de penas y ojalá respecto a los indultos también en los tribunales de ejecución de penas. Me parece fundamental que exista un órgano jurisdiccional que resuelva estas controversias y no la autoridad política o la autoridad administrativa. En el caso del proyecto específico y respecto de las atribuciones de la Comisión de Otorgamiento de Libertades Condicionales, efectivamente, con la reforma del año 2019, y después de un trabajo que hicimos en la Comisión Mixta y con la intervención del exministro de Justicia, Hernán Larraín, yo creo que logramos avances importantes, sobre todo que se tomara en consideración los informes psicosociales de Gendarmería, una de las cuestiones más controvertidas en el caso de la libertad condicional que se entregó lamentablemente al que posteriormente fue declarado como culpable de homicidio y violación de la niña Ámbar, es que la Comisión de Libertad Condicional, recuerdo, me puedo equivocar de las cifras, ustedes se acordarán mejor, pero destinó en promedio menos de 1 minuto a revisar los informes de cada uno de los postulantes. Y en ese caso había un informe psicosocial de Gendarmería que era negativo y que recomendaba no otorgar la libertad condicional, pese a lo cual se otorgó. Se consideraba que esto era un derecho, nosotros dejamos claro en la reforma del año 2019 que se trata de un beneficio, no un derecho, entre paréntesis. La Comisión de Libertad Condicional hoy día en La Serena tiene que evaluar 380 solicitudes de libertades condicionales en la región de Coquimbo. Por lo tanto, se trata de un tema muy contingente. Creo que es fundamental poder escuchar al Ministerio Público, creo que es fundamental poder escuchar a la víctima, ese es uno de los objetivos fundamentales del proyecto. Y creo que en lo que dice relación con el cumplimiento de requisitos como el cambio de 4 a 6 bimestres anteriores a su postulación, cuando se observe el requisito de la conducta intachable durante el cumplimiento de la condena, bueno, nos parece fundamental. Otro tema, estimada Presidenta, Ministro, Subsecretario, que nos han planteado los gremios de Gendarmería, también exdirectores nacionales de Gendarmería, es la situación del régimen penitenciario al interior de las cárceles. El régimen penitenciario de un reincidente muchas veces es el mismo régimen penitenciario de un primerizo y se produce una contaminación criminógena y se produce una actuación del crimen organizado dentro de los recintos carcelarios con toda una jerarquía. Yo sé que el ministro y el subsecretario además se han referido mucho a esta situación en los últimos días y tienen mucha conciencia de lo que se debe hacer. Nos decían los gremios de Gendarmería que en otros países como Italia, por ejemplo, hay un régimen de aislamiento y de máxima seguridad de los reincidentes para que no se mezclen con los primerizos, obviamente cumpliendo todas las garantías de respeto a los derechos humanos, de alimentación, de seguridad, de una temperatura adecuada, etcétera. Pero yo creo que tenemos que avanzar a eso y este es un primer paso, así que ojalá pudiéramos tener acuerdo, estimada Presidenta, de aprobar por lo menos en general este proyecto. Gracias. Gracias, senador. Ofrezco la palabra. Si no, ¿no? ¿Para hablar yo? Senador Galileo. Gracias, Presidenta. Solo abundando en lo que el senador Walker ya ha señalado, este proyecto, promovido por el diputado Andrés Longton, también firmado por el senador, el entonces diputado Walker, hoy senador Walker, efectivamente fue una reacción a problemas que se estaban observando en el otorgamiento de libertades provisionales y que terminaron con una acusación constitucional que no prosperó, pero que fue recogida claramente por el Poder Judicial en términos de cómo mejorar y cómo proceder respecto de las libertades condicionales. Este análisis que se hizo de que efectivamente cada análisis demoraba menos de 1 minuto, hablaba de 2 cosas.
de una automaticidad, simplemente era chequear A más B más C más D, punto, y otorgar esto como un derecho, cuestión que no estaba en el espíritu de nadie. Eso terminó provocando hechos, si bien no eran consecuencia directa, pero provocando hechos tan desgraciados como lo que ocurrió con esta niña aquí en Valparaíso, Ámbar. Hay que decir que si el caso que motivó esa acusación, había una mala aplicación de la ley incluso, porque en ese caso el que recibió el beneficio de la libertad provisional no tenía derecho todavía a ello, y probablemente fruto del apuro de ser un proceso medio automatizado, es que se aplicó mal la norma y terminó saliendo en libertad una persona que no correspondía. En términos generales, yo comparto el proyecto, creo que el valor del informe de Gendarmería es algo que se impone. Creo que aumentar el número también de integrantes de la comisión, creo que también es razonable. Todo lo que se ha planteado por la Fundación Amparo y Justicia en relación a que las víctimas, por lo menos de los delitos graves, o las familias de las víctimas, tengan que ser avisadas de que quien cometió el delito está postulando a esto, para que también se tenga que escuchar a ellos, al Ministerio Público, me parece que son avances. Yo debo reconocer que a mí no me gusta ampliar a 6 semestres por comportamiento, creo que es razonable los 4 que tenemos hoy, pero finalmente creo que son cuestiones, no sé si llamarlas menores, pero cuestiones en que es fácil llegar a un acuerdo. Así que yo creo, Presidenta, que debemos intentar avanzar, al menos en general, ver, efectivamente hay normas que quedaron ya en desuso por aplicación de otras leyes, presentar indicaciones para llegar a un texto bien coordinado, pero por lo menos desde el punto de vista de avanzar en general, yo por lo menos estoy completamente dispuesto. Gracias. Gracias, senador. Senador Cruzcoque. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, hay varios elementos. Primero, claro, el Ejecutivo señala, el subsecretario señala que a partir de la reforma del 2019 bajaron la concesión de libertades condicionales. Por ende, eventualmente no serían necesarias aquellas que está proponiendo el proyecto, o no totalmente, no en su totalidad. Eso logro entender. Lo voy a dejar a modo de pregunta para ver si me puede contestar después. Luego, dice que eventualmente nosotros tendríamos o podríamos esperar la ley de ejecución de penas, que está, entiendo, recién tramitándose en la Cámara de Diputados, y dice que ¿qué sucede en el caso? Y estas son preguntas que me van surgiendo. Si se impide postular, como señala el proyecto, hasta un año después del incentivo, o sea, del rechazo, ¿el incentivo a liberar por parte de los jueces no será mayor? Esa es una de las consultas. Segundo, se señala acá que la víctima sea oída, efectivamente, para el caso de la liberación, pero ¿quién representa a la víctima? Porque eso me parece que es parte del meollo del problema. Se señala que eventualmente tendría o podría ser el Ministerio Público, pero eventualmente, y aquí en palabras del subsecretario se señala que eso sería una función que podría ser asumida por la eventual Defensoría de las Víctimas, que el gobierno también busca crear a través de algún proyecto de aún incierto contenido y momento de implementación o de entrar a este Congreso. Y luego, ese proyecto de Defensoría todavía no entra, tiene ¿sí? Ya. Ya, perfecto. Está en la Cámara. Ok, sí, voy a terminar. Y por último, respecto al informe de la Corte Suprema, hay un reparo respecto de la participación de los jueces de garantía, y quisiera saber qué opinión tiene el Ejecutivo al respecto. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Yo quisiera manifestar mi opinión y también hacer algunas consultas. Yo valoro este proyecto, entiendo que el Ejecutivo, si bien le entendía al subsecretario, ¿no es cierto?, también lo valora, no obstante, y lo mismo que el profesor Vileman,
distingue de aquello que ya está superado, básicamente en el tema del aumento de las penas del homicidio simple y de el limitar la libertad condicional en estos delitos y en el incendio a través de la Ley 21.483. Entiendo que el Ejecutivo, respecto a las otras normas, señala que en su mayoría, y a lo mejor con algunos matices está de acuerdo, pero creería que era una mejor técnica de legislar que se viera en el proyecto de tribunales de ejecución de pena que está analizando la Comisión de Constitución de la Cámara. Dicho lo anterior, y también teniendo aquí a la vista un oficio que acaba de llegar de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, que señala el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que señala que no se registra disponibilidad presupuestaria para la creación de jueces especializados en materia de tribunales de ejecución de pena para el año 2023. Oficio 1685, de fecha 31 de marzo. Entendiendo también que el proyecto de ejecución de penas, de tribunales de ejecución de pena, no creo que sea de tan rápida legislación. Me imagino que se tomará un tiempo todavía la Cámara de Constitución, la sala de la Cámara, para luego venir a esta corporación. Y por lo tanto creo que nosotros pudiéramos, con la colegislación del Ejecutivo, avanzar en lo pertinente en este proyecto, en aquellas normas que son de interés de todos los senadores, que son de interés de todas las víctimas, que van a dar mayor claridad en el tema de las libertades condicionales. Yo ahí tengo, con todo el aprecio que he aprendido a tenerle al profesor Wileman, tengo algunas diferencias. Yo creo que uno no puede tener como política pública la libertad condicional para liberar cupos en las cárceles. Yo creo que en las cárceles tienen que estar todos los que tengan que estar en las cárceles. Y frente a la realidad carcelaria que tiene el país y que es conocido por todos, hay que buscar otras formas de solución, no sé, apurar el tranco, no sé si la cárcel de Talca logró inaugurarse o no, en fin. Hay que buscar otra solución, pero no puede ser la solución que liberemos más personas a través de la libertad condicional porque no hay cupos en las cárceles. Yo creo que esa no puede ser frente más aún a la grave crisis de seguridad que estamos viviendo, pero en forma permanente no puede ser una política pública, ¿no es cierto?, para otorgar más libertades condicionales, para liberar cupos carcelarios. A mí me gustaría, después de escuchar que nos conteste, ¿no es cierto?, el ministro, las personas que quieran intervenir, de nuestros invitados, a los señores senadores, votar en general este proyecto y después vía indicaciones, ¿no es cierto?, ir suprimiendo todas aquellas que están ya están superadas y trabajar con el Ejecutivo. Ustedes en términos generales manifestaron una opinión favorable, solo que la oportunidad la ven allá, pero a lo mejor repetir parte de las indicaciones que tienen en ese proyecto que digan relación con este acá para que además sea coordinado y no sea contradictorio con lo otro. Pero creo que este es un proyecto, ya habiéndose legislado y superado los dos principales temas, o no los principales, dos de los temas planteados, podría ser un proyecto de fácil tramitación y que podría ser un aporte. Finalmente, no puedo dejar de señalar en el tema puntual de la acusación constitucional y de otros problemas que se han producido en el otorgamiento de libertades condicionales, que termina muchas veces criticándose o condenándose al Poder Judicial. Yo, en el caso puntual, y así lo dije, de la ministra Donoso, no podría estar más en desacuerdo con la decisión que se tomó, pero uno no puede desconocer que muchas veces es la legislación, y por lo tanto los responsables somos nosotros, de darle la posibilidad, en una ley no muy clara, de darle la posibilidad a los ministros o quien tengan que resolver que interpreten una ley con la que interpretación con la que podríamos no estar de acuerdo, pero al no ser lo suficientemente clara te da la posibilidad de interpretar y por lo tanto están en su justo derecho. Para que no ocurra eso tenemos que legislar de mejor manera. Gracias.
Ministro o subsecretario, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, respecto a las diferentes consultas que surgieron, en particular del senador Cruzcoque, voy a hacerme cargo de algunas. Lo que nosotros estamos planteando es que efectivamente el proyecto nosotros lo valoramos, creemos que va en la línea que como Ejecutivo consideramos que hay que avanzar en materia de libertad condicional. Varias de las propuestas están contenidas en las indicaciones procedimentales que ya presentamos en el proyecto que se está discutiendo sobre ley de ejecución de pena en la Cámara, y por ende se está dando una discusión en la Cámara respecto a varias de las indicaciones procedimentales. Hay otras indicaciones, o sea, hay otras mociones dentro de los boletines fusionados que tienen impacto presupuestario, y por lo mismo nosotros lo que sugerimos en esas mociones es que veamos un canal donde discutirlas, porque en la Cámara, como tenemos un compromiso de discusión de presentar indicaciones que tienen impacto presupuestario en la Cámara, estamos trabajando para precisamente presentarla ahí, entendiendo que se necesita de la iniciativa del presidente para presentar aquellas que tienen impacto presupuestario. Por ejemplo, es más carga de trabajo para el Ministerio Público representar a las víctimas eventualmente en los procedimientos de libertad condicional. Y eso tiene un impacto presupuestario. Lo que nosotros estamos sugiriendo es que todas las materias que tengan impacto presupuestario las discutamos en el proyecto de ejecución de pena, que es donde precisamente vamos a revisar aquí. En segundo lugar, efectivamente la ley de ejecución de penas se está discutiendo, y en la pregunta que hacía el senador Cruzcoque, que se está discutiendo en la Cámara. Vuelvo a plantear, nosotros ya hicimos un grupo de indicaciones procedimentales y un segundo grupo de indicaciones orgánicas las vamos a realizar durante este primer semestre según el compromiso que adquirimos en la Comisión de Constitución de la Cámara. Que la víctima sea oída, nosotros ya lo presentamos como indicación en la Cámara en términos procedimentales. Ahora bien, efectivamente, hay dos aspectos que hay que resolver. ¿Qué pasa si la víctima, o sea, quién representa a la víctima? Por cierto, si tiene un defensor particular, o sea, un representante particular, lo va a hacer el representante particular, que sucede en muchos de los casos. Y si no tiene un representante particular, efectivamente hay un proyecto de ley, que también lo estamos discutiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara, que ingresó en el gobierno anterior, que es el del Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. ¿Ya? Ese es un proyecto que, asimismo, nosotros también tenemos el compromiso de indicarlo sustantivamente durante este primer semestre, ¿ya? Precisamente porque consideramos que es un proyecto que va en el camino correcto, sin embargo, necesita una serie de perfeccionamiento y de fortalecimiento, principalmente institucional y económico, y lo que nosotros estamos trabajando es presentar ahí. Y ahí se le puede otorgar al Servicio de Acceso a la Justicia, como una de sus funciones, la representación de las víctimas en los procedimientos de libertad condicional. ¿Ya? Aquellas víctimas, por cierto, que no tengan cómo representarse. Y consideramos que esa solución es mejor que sea el Ministerio Público, que tiene otras funciones constitucionalmente otorgadas, que tienen que ver principalmente con la investigación penal de forma objetiva, más que representar a las víctimas posterior a ya el enjuiciamiento que se ha producido. ¿Ya? Respecto al informe de la Corte Suprema, que es la otra pregunta que hacía el senador Cruzcoque, entiendo que lo que hace el informe de la Corte Suprema, lo que plantea el informe de la Corte Suprema es que no considera que sea necesario eliminar a los integrantes de la Corte de Apelaciones dentro de las comisiones de libertad condicional. ¿Ya? Y en ese sentido, claro, lo que nosotros estamos proponiendo en la ley de ejecución de penas es que sea el órgano jurisdiccional a cargo de la ejecución de penas la que vea esto. Y eso van a ser jueces especializados donde no existirían ministros de cortes de apelaciones, que es la propuesta que estamos llevando adelante. Yo creo que efectivamente hay algunos aspectos que se pueden perfeccionar de la ley de libertad condicional, por ejemplo, que el informe sea que sea un antecedente calificado, tal como lo dijo el profesor Willeman y tal como lo planteó el representante de la Fundación Amparo y Justicia. Nosotros consideramos que ha sido un gran avance de la reforma del año 2019 el hecho de que
exista un informe, porque acuérdense que hasta el año 2019 no era necesario que existiera un informe propiamente tal, que exista un informe, y segundo, que ese informe sea considerado. Y ahí va a haber que ser muy fino técnicamente para ver cómo se considera calificadamente ese informe, entendiendo que la atribución, y me parece que tanto lo plantean el proyecto como al parecer estaríamos todos de acuerdo, siga siendo jurisdiccional. ¿Ya? Es decir, quien decide al final si se otorga o no la libertad condicional sea un órgano jurisdiccional y no un órgano administrativo. Así, a pesar de aquello, que tenga mayor deferencia con el informe que realiza Gendarmería de Chile, que efectivamente ha tenido una mejora sustantiva de los informes que realizaba anterior al 2019 a los que realiza ahora, ahí hay una cuestión de técnica legislativa en la que nosotros estaríamos de acuerdo, y no lo planteé en la primera intervención, pero efectivamente nos parece que ese informe sea considerado calificadamente. Ahora bien, ¿qué es lo que significa que sea considerado calificadamente? Algo que se puede pulir en la discusión en particular, pero que eso implique mayor deferencia para el órgano jurisdiccional a un momento de otorgar. Y creo que el profesor Villeman plantea una muy buena idea, que efectivamente eso se haga quizás también por tipos de delito. ¿Ya? Que eso también puede ser una buena idea que también debiéramos trabajar. Respecto a lo que debiera contener el informe de Gendarmería, efectivamente en los informes que realiza actualmente Gendarmería no hay una consideración específica del contenido en las propuestas del boletín. Sí hay algunas consideraciones de cuál debiera ser el contenido, por ejemplo, de los beneficios intrapenitenciarios. Eso, yo revisando el modelo de los informes de Gendarmería, efectivamente eso está contenido, pero es una práctica, más que algo que se encuentre normado. Y por lo tanto, consideramos que eso se podría incorporar, entendiendo que sea el mismo informe que actualmente, es decir, perfeccionar en aquellos aspectos. Para ir finalizando, Presidenta, me parece que efectivamente se pueden perfeccionar algunos aspectos de la Ley de Libertad Condicional. Sin embargo, creo que se debiera tomar la decisión de que, entendiendo que está el proyecto de ley de ejecución de pena y nosotros tenemos ahí el compromiso de incorporar una indicación importante en materia orgánica con todo lo que eso implica en términos de presupuesto, todos los aspectos presupuestarios, dejarlos allá, y quizás estos aspectos que no involucran presupuesto, podríamos perfeccionarlo en la lógica de perfeccionar la tramitación de la Ley de Libertad Condicional. Profesor Villeman, no sé si quiere agregar algo más. No, de acuerdo, por supuesto no. O sea, frente a su pregunta, yo entiendo, por supuesto no querría que se ejecuten todas las penas que tienen que ejecutarse, pero vivimos en un mundo imperfecto. Pero es solamente un punto de discusión respecto a la función que cumple. Evidentemente uno debería buscar que la libertad condicional no incida en aquellas penas que tienen que ser ejecutadas. Nada más. Gracias, profesor. Muchas gracias. Don Héctor. Sí, señora Presidenta, solamente comentar a propósito, por su intermedio, las preguntas que hacía el senador Cruzcoque. A propósito de la intervención de las víctimas, yo creo que es relevante señalar que es el propio proyecto de ley que primero acota esta aplicación o esta intervención de las víctimas, más allá de lo que evidentemente va a ser muy necesario escuchar de parte del Ministerio Público, pero esto es acotado a los delitos más graves que se establecen en el decreto de ley 321, a saber, los que exigen cumplimiento de los 2/3 de cumplimiento de tiempo mínimo de la pena, y también aquellos relativos a los presidios perpetuos, simple o calificado. Yo creo que de alguna manera va a acotar la discusión o va a mover la balanza en lo que vaya a decir el Ministerio Público respecto de su intervención en este tipo de procedimientos. Y solamente agregar, señora Presidenta, el tema de que nosotros en ese punto consideramos que es relevante, de acuerdo a la redacción que hoy día tiene el proyecto de ley, que sea finalmente la víctima quien pueda intervenir directamente, y eso lo afirmamos nosotros como fundación de cara a lo que son las atribuciones que hoy día actualmente tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público hoy día no es representante de las víctimas, el Ministerio Público protege y tiene la obligación constitucional de proteger a las víctimas, pero no representa a las víctimas. Entonces hay una cuestión que hay que discutir, obviamente, con posterioridad relativo a proyectos de ley que incorporen finalmente representación a víctimas, pero nuestra postura como fundación es que se haga de manera directa. Gracias, don Héctor. Bien, propongo entonces a la comisión, de acuerdo a lo que se ha hablado,
votar en general, mandarlo a la sala, tener un plazo de indicaciones para eliminar todas aquellas normas que ya están superadas por la legislación y vía indicaciones también ir viendo cómo mejoramos las normas, algunas normas necesarias en la materia de libertad condicional y aquellas que incidan en materia presupuestaria, claramente los que me conocen sabrán que las declararé inadmisibles, ¿no? Y a menos que el Ejecutivo las quiera patrocinar o las podemos conversar, aquellas que necesariamente deben verse en el proyecto de ejecución de pena y cuáles podemos a lo mejor adelantar acá. A mí lo que me preocupa, subsecretario, son los tiempos. Estas son normas importantes. El proyecto de ejecución de penas, por cierto, que va a tener un proceso bastante más largo que lo que podríamos mejorar esta vía. Señor secretario, si no hay más palabras solicitadas a los señores senadores. Una pequeña duda. Bueno, el proyecto incorpora también un aumento en los tiempos de palabras de medio a medio máximo, ¿verdad? Eso, Homicidio simple, eso ya está superado. Está totalmente, ya, sí. Entonces está, ya, ok. Bueno, pero siempre teníamos el mismo problema en la Comisión de Constitución, que uno nunca sabe al final qué tan efectivo es todo esto, y no sé qué opinión tiene en esa materia, porque siempre se habló, vamos nosotros a ir a una ley de ejecución de pena precisamente para tratar de regular al final las escalas de las penas para ver realmente si cumplen el objetivo, si son disuasivas o no son disuasivas. Pero entiendo que eso ya está fuera de discusión en este proyecto. Gracias. Gracias. Bien, señor secretario, somete a votación en general este proyecto de ley. Gracias, presidenta. La señora presidenta somete a votación la idea de legislar en relación con esta materia. Senador señor Cruzcoque. A favor. Senador señor Durresti. A favor. Senador señor Galilea. A favor. Senador señor Walker. A favor. Señora presidenta. A favor. Señora presidenta, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Bien, habiendo tratado la materia objeto de esta comisión, se levanta la sesión. Recording stopped.